¿Qué onda, Nearios? ¿Cómo están? Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Hoy vamos a tocar conceptos básicos que hay que entender sobre la genética, sobre los genes, fenotipo, genotipo, etc. Y estaremos haciendo varios videos con ejemplos, con ejercicios y después con otros temas de genética. Entonces, vamos a arrancar. Muy bien, entonces antes de empezar a hablar de Gregor Mendel, hay que entender ciertos conceptos de genética. El primer concepto que hay que entender es el de gen. ¿Qué es un gen? El gen es la unidad básica de la herencia. Los genes los vamos a encontrar en nuestro ADN, en nuestro núcleo celular, y ellos van a contener la información de cómo se debe de ver el organismo y cómo debe de funcionar el organismo. Dentro de estos genes hay información que le va a permitir al organismo crear proteínas, y estas proteínas, a través de 1001 procesos celulares, pues van a ser las encargadas de cómo funciona fisiológicamente un organismo, sea el que sea, una bacteria, un hongo, una planta o un animal. Y también van a ser las encargadas de determinar cómo nos vemos, no solo el cómo funcionamos, sino también el cómo nos vemos, e incluso el cómo nos comportamos. Entonces, estos genes, que son la unidad básica de la herencia, van a contener toda la información, todas esas instrucciones para formar a los organismos. Después tenemos a los alelos. Los alelos van a ser diferentes formas de un mismo gen. Entonces, habíamos mencionado que los genes contienen información para el cómo nos vemos y el cómo funcionamos. Estos genes pueden tener diferentes formas. ¿A qué me refiero con esta parte de diferentes formas de un gen? Imaginemos que tenemos una planta, y esta planta tiene flores rojas y flores blancas. Entonces, el color de las flores va a ser determinado por la expresión de un gen, que va a ser el gen que determina este color. Este mismo gen puede tener dos formas diferentes, blanco o rojo. Entonces, a cada una de estas formas les vamos a llamar alelos, que en este caso puede ser el alelo rojo o el alelo blanco. Entonces, ahora, estas formas de los alelos, si estamos manejando genética mendeliana, pueden ser dominantes o recesivos. ¿Y qué quiere decir? Que cuando tenemos un organismo heterocigoto, que ahorita lo vamos a explicar un poquito más a detalle, vamos a tener dos formas de los alelos. Podemos tener una dominante y una recesiva. Cuando un recesivo está frente a un dominante, el recesivo no se expresa. Está dentro de los genes, pero no se va a expresar. En este caso no expresa el color de la flor. Se va a quedar enmascarado porque el gen dominante es el que se va a expresar. Entonces, con estas plantas que tenemos flores rojas y flores blancas, imaginemos que el rojo es un color dominante y el blanco es un color recesivo. Si ambos padres otorgan un alelo dominante, vamos a obtener un organismo rojo. Si ambos padres otorgan un gen recesivo blanco, el individuo, la flor hija, va a ser blanca. Pero si un progenitor otorga un alelo dominante y el otro otorga un alelo recesivo, es decir, un alelo rojo y un alelo blanco, el hijo va a ser rojo, porque el gen dominante está oprimiendo al gen recesivo, entonces no se expresa. Ahora, relacionado con esto, hablemos de los conceptos de homocigoto y heterocigoto, que son bien importantes tenerlos en cuenta a la hora de hablar de genética. Un organismo homocigoto es un individuo que respecto a un gen tiene formas iguales en sus genes, es decir, tiene alelos iguales. Regresando con el ejemplo de la flor roja y la flor blanca, si este individuo, esta flor, tiene un alelo rojo del padre y un alelo rojo de la madre, y se ve así, representándolo con letras, en este caso letras mayúsculas, es un homocigoto dominante, porque sus dos genes de sus ambos progenitores son iguales. Pero en el caso de que un progenitor le diera un alelo recesivo y el otro progenitor también le da un alelo recesivo, se vería así, representado con letras en minúscula, y sería un homocigoto recesivo, que en este caso sería una flor blanca. Pero ¿qué sucede
si tenemos uno y uno. Cuando tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo, como aquí, que sería una letra mayúscula y una letra minúscula, se le conoce como heterocigoto. Entonces un heterocigoto sería aquel individuo que respecto a un gen tiene formas diferentes en sus genes, tiene alelos diferentes, un dominante y un recesivo. Muy bien, ahora tenemos otros dos conceptos que hasta el día de hoy no quedan muy claros, pero voy a intentar aclarárselos. Genotipo y fenotipo, porque también hablamos un montón al respecto de cuál es el genotipo y cuál es el fenotipo y qué genotipo tiene X o Y individuo. Ok, pues vamos a aclararlo de una vez por todas. El genotipo es toda la información contenida en nuestros genes. Todos nuestros genes, toda la información que tenemos dentro del ADN es nuestro genotipo. Y esto, lo mismo, puede ser para cualquier ser vivo, bacteria, hongo, planta, animal. Toda esta información va a ser el genotipo. No necesariamente tiene que estar expresada. Por ejemplo, ponemos a un organismo heterocigoto, a la flor heterocigota roja, que tiene estos genes. Es un heterocigoto porque tiene un gen dominante rojo y un gen recesivo blanco. Su genotipo es el gen dominante y el gen recesivo. A pesar de que el gen recesivo no se esté expresando, sigue estando dentro de sus genes, sigue siendo parte de su información. Aunque a simple vista no se vea, es parte de su información. Entonces, el genotipo son todos nuestros genes. ¿Y qué pasa con el fenotipo? Ahí hay una confusión muy común con el fenotipo. Cuando uno le pregunta a un estudiante, ¿qué es el genotipo? Regularmente sí responden, pues son todos los genes. ¿Y qué es el fenotipo? ¿Es todo lo que se ve? No necesariamente. El fenotipo son características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento expresados por los genes y modificados por el ambiente. Entonces vamos parte por parte. Estos genes que habíamos mencionado, este genotipo que tenemos, va a expresar ciertas cosas del cómo nos vemos. Ahí serían características morfológicas. Entonces, regresando a nuestra flor heterocigota, tenemos un genotipo heterocigoto, gen dominante y gen recesivo. Pero su fenotipo, en este caso la característica morfológica que expresa, es el color rojo. Y ese color rojo está expresado por este gen dominante. Entonces pasa a formar parte del fenotipo. Esto es algo que se ve, pero ¿qué pasa si es una cuestión fisiológica? Por ejemplo, en los humanos tenemos un gen que cuando se expresa, producimos una enzima que nos va a ayudar a eliminar residuales de monóxido de carbono que ingerimos a nuestro cuerpo cuando los respiramos en el momento que hay una combustión. Cuando prendemos un cigarro y lo fumamos, cuando prendemos la estufa, cuando prendemos el coche o el simple hecho de vivir en una metrópoli, hace que ya estemos inhalando monóxido de carbono proveniente de la combustión. Ese monóxido de carbono lo vamos a expulsar de nuestro cuerpo por medio de heces, orina y sudor. Y hay una enzima encargada de hacer esa tarea. Esa enzima es fabricada por la expresión de un gen en particular. Si no tenemos expresado ese gen, no producimos la enzima y por lo tanto no eliminamos esos residuales de monóxido de carbono. Es por eso que está relacionado a muchas personas que desafortunadamente mueren de cáncer de pulmón o padecen de cáncer de pulmón, aunque nunca en su vida hayan fumado un cigarro. Y también pudiera estar relacionado a gente que se la pasa fumando y nunca le da cáncer de pulmón, pero en ese caso es gente que sí tiene expresado el gen. Entonces, esta es una cuestión fisiológica. Eso es algo que no podemos ver a simple vista, pero a pesar de eso, pasa a formar parte del fenotipo. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo que se vea. El comportamiento también es expresado por los genes. Si bien hay una gran influencia por el ambiente, también viene expresado por los genes.
Entonces, mucho se habla del comportamiento y del temperamento en los perros. No todas las razas de perros son para todas las personas, porque hay razas más temperamentales que otras. Ustedes saben que nosotros tenemos a un Akita americano que se llama Suyoy, y el Akita es una raza de perro muy temperamental que necesita muy buen manejo. No es para cualquier persona y por supuesto que no es para primerizos. Ese comportamiento temperamental que tiene el Akita americano, el Akita Inu, el Shiba Inu, entre otros perros, es por una cuestión genética, porque vienen sus genes. A diferencia, por ejemplo, de un Golden Retriever, que el Golden Retriever en la mayoría de los casos es paz, amor, felicidad, alegría, etc. Pues eso viene dado por los genes. Que los perros se comporten de una u otra forma no necesariamente tiene que ser porque los tratan mal, sino porque así es la raza. Entonces, esa es una cuestión expresada por los genes y que forma parte del fenotipo. Ahora, les mencionaba al inicio que el fenotipo se puede ver modificado por el ambiente. Claro que se puede ver modificado por el ambiente. Entonces, en peces disco suele ser común que su morfología, estos peces se llaman peces disco, se los voy a poner por acá, pues porque son redondos, tienen forma de disco, vaya. Entonces, estos peces cuando se encuentran en malas condiciones de agua o en una química de agua diferente a la de ellos, llegan a alargarse los peces y se llegan a ver así, como en la fotografía que les estoy poniendo ahora. Entonces, ahí hay una modificación de la morfología dada por una situación ambiental. En corales, por ejemplo, hay algo que se llama plasticidad morfológica, en el cual los corales pueden crecer hacia los costados, hacia arriba, o generar un esqueleto mucho más grueso o mucho más delgado dependiendo de las corrientes de agua. En el CIBNOR, en La Paz, Baja California, han estudiado esa plasticidad morfológica en corales del género Posilopora, donde han encontrado que cuando las corrientes tienen cierta intensidad, las posilóporas empiezan a crecer hacia los costados, pero cuando cambia esa forma de la corriente, los corales o las colonias empiezan a crecer hacia arriba. Entonces es un cambio morfológico derivado del ambiente. Ahora, cambios fisiológicos. Cuando nosotros estamos en uno u otro sitio, hay un cambio fisiológico en nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo particularmente soy una persona morena, pero si me voy a la costa, obviamente por la radiación solar, etcétera, la cantidad de luz ultravioleta, mi cuerpo va a empezar a producir mucho más melanina. Entonces mi piel se va a volver mucho más oscura, que justamente me pasó cuando estuve allá en Quintana Roo, en Puerto Morelos. Mi piel se volvió mucho más oscura porque no usaba protector solar. Sí, es mi culpa, pero no usaba protector solar, entonces mi piel se volvió mucho más oscura por una extra producción de melanina en mi piel. Entonces ahí hay un cambio fisiológico. Ahora, también es conocido que las hembras sincronizan sus ciclos de ovulación cuando pasan mucho tiempo juntas, y eso sucede en varias especies de mamíferos. Entonces ahí hay un cambio fisiológico donde se modifica el ciclo, se modifica el tiempo del ciclo para sincronizarlo con el resto de las hembras. Cambios en el comportamiento. Hablábamos de los perros. Los perros sí tienen cierto temperamento expresado por sus genes, pero debido a la situación ambiental, ese comportamiento se puede ver modificado. Entonces, Suyoy, por ejemplo, es una Akita muy sociable, que está perfectamente bien con otros perros, está perfectamente bien con otras personas. Cuando llegan visitas a la casa es cuando ya no le parece tanto, pero en la calle es un perro muy social, que se deja acariciar, que le gusta jugar con perros. Algunos de ustedes conocen a Derek, que es nuestro otro perro, pero él está en casa de mis papás, es un Golden Retriever. Y de hecho dicen que el Golden Retriever y el Akita son como enemigos mortales, porque el Golden es puro amor, el Akita es gruñón, y se llevan súper bien, son súper amigos. Entonces hay una modificación del comportamiento. Hay estudios también que demuestran que en los guppies, si nacen guppies machos y se aíslan en una pecera sin otros peces, el guppy, cuando vea a una hembra, cuando alcance la madurez sexual y vea a una hembra, va a intentar cortejar, porque ese comportamiento viene dentro de sus genes.
la expresión de ese comportamiento, el comportamiento de cortejo. Pero cortejan feo. Entonces básicamente es un guppy que liga feo porque no sabe cortejar. Ese comportamiento se afina cuando ve a otros machos cortejar. Entonces eso es algo muy interesante de cómo el comportamiento se modifica de acuerdo a la situación ambiental. Entonces estos peces nacen intentando cortejar, pero esa perfección y esa afinación del cortejo para que una hembra se muestre receptiva hacia él para la cópula, se ve modificado por el ambiente. Y lo mismo sucede con las hembras. Las hembras, cuando se aíslan y no tienen convivencia e interacción con otras hembras, pues sí, escogen un macho, pero no saben qué escoger, no saben cuál está guapo, cuál corteja chido, cuál tiene colores bonitos, cuál es el que más me conviene como hembra. Entonces han demostrado que estas hembras copian la elección de hembras más grandes y más maduras que ellas. Se dan cuenta de cuáles son los tipos de coloración, cuáles son los tipos de cortejo, cuáles son los peces a los que ellas deben de seleccionar. Esa es una historia bien interesante de cómo el comportamiento se ve modificado. Entonces, esa es la cuestión con el fenotipo. Y en pocas palabras, podemos definir al fenotipo como fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Esa es la correcta definición del fenotipo, porque implica todos estos factores. Entonces, repitiendo la definición, el fenotipo son las características morfológicas, fisiológicas y conductuales expresadas por los genes y modificadas por el ambiente. Muy bien, y ya por último, para despedirnos, vamos a hablar sobre el cuadro de Punnett, el famosísimo cuadro de Punnett. Esto va a ser mucho más sencillo de entender ahora que ya sabemos lo de los heterocigotos y lo de los homocigotos. Entonces, esto es importante que lo entendamos para que en los siguientes videos que empezamos a hablar de qué fue lo que hizo Gregor Mendel, cuáles fueron sus trabajos y comencemos a hacer ejercicios, puedan hacerlos rápidamente. El cuadro de Punnett, llamado así porque lo diseñó un personaje que se llama Reginald Punnett, este cuadro de Punnett es muy utilizado y es muy importante porque sirve para determinar la probabilidad de que un individuo tenga un genotipo en particular. Entonces nos va a hablar de probabilidades. Si tomamos nuestro ejemplo de la flor blanca y la flor roja, donde el gen rojo es dominante y el gen blanco es recesivo, vamos a hacer ese acomodo con estos genotipos. Vamos a hacer de cuenta que es un progenitor homocigoto dominante y otro progenitor homocigoto recesivo, y los vamos a cruzar. Entonces, el acomodo del cuadro de Punnett quedaría así. Vamos a hacer un cuadro, 9 cuadrantes, en donde vamos a acomodar a un progenitor arriba y a un progenitor a uno de los costados. Y lo único que vamos a hacer es seguir qué letras corresponden a cada uno de los cuadrantes vacíos como si fueran coordenadas. En este caso, en el primer cuadrante tocaría un alelo dominante y un alelo recesivo. En el siguiente sería un alelo dominante y un alelo recesivo. En el que sigue nuevamente un alelo dominante y un alelo recesivo. Y por último, otra vez un alelo dominante y un alelo recesivo. Tendríamos una población con un genotipo al 100% de probabilidad de que salga heterocigoto. Entonces, el genotipo sería 4/4 heterocigoto o 100%, como lo quieran manejar, y en el fenotipo sería 4/4 o 100% una flor roja. Entonces, así es como funcionan los cuadros de Punnett. Vamos a ir haciendo más cruces, vamos a poner heterocigoto con heterocigoto, heterocigotos con homocigotos, etcétera, 1001 combinaciones, y también más adelante vamos a hacer cuadros más grandes, porque estos cuadros se pueden hacer tan grandes como nosotros queramos y pensemos si estamos analizando 1, 2 o 3 genes diferentes. Entonces, de momento eso sería todo por el día de hoy, nidarios. Estoy muy contento de volver a hacer videos para ustedes. Entonces, suscríbanse, denle like, dejen un comentario si tienen dudas, si quieren que se explique algo más a fondo. No hay ningún problema, podemos hacer un video explicando cada una de las dudas que ustedes dejen aquí en la caja de comentarios. Entonces, cuídense mucho, síganos en Instagram, en Facebook, en TikTok, aunque TikTok andamos ahí todavía medio desconectados, pero síganos, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus compañeros de medicina, de veterinaria, de biología, porque tal vez esto
les ayude a pasar sus materias. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.